Bienvenidos a una entrega más de este su espacio, donde estamos evidenciando y contando las historias detrás del cambio, donde estamos fortaleciendo esos próximos 4 años que vienen favoreciendo el camino de la República Dominicana bajo el liderazgo de nuestro presidente Abinader. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que ha sido una figura clave en el desarrollo de las empresas de la República Dominicana. Con nosotros el señor Fabricio Gómez, director de Promipyme. Vamos a darle un aplauso. Claro que sí. Gracias, gracias. Así es, Emily. Y claro, en Seguimos Unidos con Luis estamos aquí contando de cara a esas principales figuras que han estado justamente en el campo, yo digo, de trabajo. De batalla. Sí. Y como saben, la pandemia de COVID tuvo un impacto significativo en la vida de todos nosotros. El presidente Luis Abinader inició gestión con una pandemia. Y eso también tuvo un impacto significativo en las empresas. Y de esa manera es como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoció a República Dominicana como uno de los primeros países que impulsó la economía en medio de una crisis mundial. Yo me imagino que desde su ámbito fue muy importante la labor de acompañar al presidente en esta reforma, vamos a decir, de reinsertarnos a la vida normal o a la vida laboral de muchas empresas. ¿Cuál considera que fue la clave del presidente para lograr este impacto positivo? Yo creo que creer en el futuro inmediato del país cuando nadie creía. El solo hecho de salir a promover el sector turismo con un cierre global de la economía y decir que era posible y digamos que modificar la estructura del sector turístico, es decir, refinanciar y adelantar los proyectos que estaban en el futuro para que eso comenzara a mover la economía en los territorios del sector turismo que estaban cerrados por el tema de la pandemia. Pues lógicamente hoy que estamos viendo que curiosamente el sector que más aporta al Producto Interno Bruto y al empleo es el sector turismo, entonces tú te das cuenta que quien tuvo la capacidad de ver más allá de lo que podíamos ver, como decíamos antes en política, quien tuvo la capacidad de ver más allá de la curva, hoy está cosechando esa visión y está cosechando las expectativas positivas en un momento en que el mundo estaba muy pesimista y con razón, ¿no? Sí. No, indiscutiblemente, y es como hablábamos en un episodio anterior, el tema de la pandemia fue uno de esas pausas que tuvo nuestra civilización, no solo República Dominicana, sino a nivel en todo el globo. Y tener ese impulso, esa dinámica o esa posición un poco distinta fue muy retante. Sí, fue muy retadora, pero además ningún presidente en la historia dominicana ha tenido que enfrentar tantos choques consecutivos. Primero la pandemia, luego de que se recupera la economía en el 2001, en el 2002, la invasión rusa a Ucrania implicó un choque, esta vez por un vendaval inflacionario, como llamamos los economistas, y después, producto del cambio climático, sabemos lo que ha pasado no solo por algunos huracanes que han llegado, sino cada vez que llueve, la pluviometría se dispara y tiene efectos sobre la propiedad pública y privada. Sin embargo, el presidente ha logrado que la economía crezca, que crezca el empleo, sobre todo el empleo formal, y que además se generen unas expectativas respecto del futuro. Claro. Cuando uno ve no solo el crecimiento, sino que uno ve cómo la inversión extranjera directa sigue apostando al futuro de República Dominicana, es porque hay alguien en el Ejecutivo que genera confianza. Y esa palabra ha sido mal utilizada en muchas ocasiones, porque la confianza es más que una palabra, es el resultado de políticas públicas previas que generan en la inversión extranjera directa el hecho de venir. Cuando hablo de inversión extranjera directa, estoy diciendo que en los últimos años la inversión extranjera ha cubierto el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. Y eso ha dado estabilidad en el mercado cambiario. Hoy el Banco Central tiene reservas internacionales en el entorno de los 14,000 millones de dólares. Eso es como casi 6 meses de importaciones. Y estamos viendo que hay estabilidad en el tipo de cambio. Se pudo enfrentar con la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyada por Hacienda, todo el tema inflacionario. Sí. La inflación se mantuvo en un dígito, incluso en el momento más difícil. Y eso estaba inspirado en un elemento esencial. La inflación afecta más a los más pobres.
y la preocupación de subsidiar no solo los combustibles, sino la materia prima que están involucradas en el mercado alimentario, era la preocupación esencial, porque todo esto se ha dado, este crecimiento, esta mejora, a pesar de estos choques, en medio de paz social y convivencia pacífica, que cuando uno mira el entorno latinoamericano se da cuenta que no es lo común. Sí, no, y siempre lo resalto en cualquier ámbito en el que me encuentro y lo comentan. Cuando evaluamos cómo está Latinoamérica en general y lo ponemos en comparación con la realidad dominicana, nosotros nos encontramos en una situación de privilegio. La estabilidad, la confianza, la inversión, cómo nos hemos podido entrar nueva vez en ese mercado económico y competir con grandes gigantes. Yo entiendo que todo ha sido parte de un ejecutivo, como Claro. usted dice, que planea y planifica todo esto. Yo quisiera agregar, para poder brindar un poco más de contexto de su experiencia, el señor Fabricio, que usted tiene una experiencia en el campo de promoción empresarial y a usted le ha tocado liderar numerosas iniciativas de cambio para fortalecer ese tejido empresarial y fomentar la innovación y crecimiento económico. Una clave que he visto y que entiendo ha sido una pauta distinta del presidente Abinader han sido las alianzas público-privadas. Sí. Eso ha sido clave para el desarrollo, no solamente para el sector público, sino también para que el empresariado se sienta bastante cómodo. ¿Cómo ve usted el papel de la colaboración entre los distintos sectores para impulsar las MIPYMES? Mira, en el caso que tengo que ver todo el tema del financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa, me doy cuenta, la inversión pública ha generado un cambio en la geografía económica. Santiago, tu querida provincia, Queridísimo. bueno, uno se da cuenta, el monorriel y ya, digamos, el teleférico, ¿qué está haciendo? Que, por ejemplo, en el territorio tiene un cambio. Muchas tierras, por decirlo de alguna manera, que eran de uso rural, ya son de uso urbano. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el microempresario? Que ya comienza a moverse a lugares donde antes no había actividad económica y que en el futuro inmediato ya habrá. Si me permite aportar un testimonio, Sí. tuve la oportunidad de montarme en el teleférico reciente con mi hija y una de las paradas que hace es en la Yagüita de Pastor. Claro. La Yagüita de Pastor es un sector vulnerable, alejado del centro de ciudad, pero pusieron una parada del teleférico ahí. Y eso hizo, en mi primera parada que hice, que había visto cómo era antes, que ya alrededor de la parada hay colmaditos, hay estaciones de comida, porque ya están a la expectativa estos pequeños o microempresarios de que llega una población y que va a haber un movimiento económico ahí. Bueno, imagínate eso en el caso de Santiago, que tú muy bien conoces. Nosotros hemos hecho 2 ferias de crédito solo en Santiago. Ya para dentro de 2 semanas tenemos planificada una para Tamboril, Sí. porque la inversión pública cambia toda la geografía económica. Y como dice el lenguaje popular, el adagio, el que llega adelante bebe agua limpia. Claro. El microempresario, el emprendedor, comienza a oler qué va a pasar en el mercado rápidamente. Y lógicamente todo eso es con una mirada, porque el cambio tiene que ver con eso. El cambio era más que un eslogan de campaña. El cambio era un cambio en la visión de cuál debe ser el papel de lo público y cómo puede ir en alianza con lo privado para mejorar el empleo y el crecimiento económico. Entonces, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Nosotros estuvimos recientemente en Los Alcarrizos. Los Alcarrizos está pasando algo muy similar a lo de Santiago. Además de la línea del metro, De la que nueva ya está terminando la nueva línea del metro, el teleférico y la circunvalación, está haciendo que haya un movimiento económico como nunca antes, porque hay una reorganización Claro. en el ámbito de comercio, ¿no? Y de inversión. Y eso lo estamos viendo, y eso es lo que genera un presidente como Luis Abinader, que tiene una visión distinta, porque está articulando. Antes se hacían proyectos y programas del aire acondicionado, de la distancia. Ahora, por ejemplo, en mi caso, trabajamos de manera articulada. Cuando voy y vamos a preparar una feria de créditos o de préstamos, usualmente me comunico con la gobernadora, con el alcalde, con los regidores de todos los partidos, con los representantes, pero también con el ministro de Obras Públicas y con los distintos ministros que trabajan en el tema de la infraestructura, porque ellos mismos me dicen, mira, comienza a ver que ya hay un comedor informal y hay gente que necesita recursos, mira a ver cómo financiamos.
estas iniciativas empresariales y nosotros lo hacemos con muchísimo gusto. Fabricio, en el marco de esa misma respuesta tuya, ¿qué ha hecho Promipyme para llevar el cambio a cada una de las provincias, a cada una de las microempresas? Mira, qué bueno que esa pregunta me la hacen dos mujeres jóvenes, porque me permite decir que el 61% de nuestra cartera de clientes son mujeres. Y las mujeres son muy buenas pagadoras y tienen una serie de características. Somos responsables. Y mire, que yo mejoran. estuve en un encuentro con un gremio de trabajadores informales Ujú. y ahí éramos 5 en una oficinita pequeña y eran 4 mujeres. Y de las 4, 3 dijeron, ya yo cogí mi préstamo en Promipyme Así y es. ya yo lo estoy pagando. Así O sea es, que así están es. puestas para eso. Y además, eso es parte de una política integral. Mira, Claro. en un país donde el 40% de los hogares son monoparentales y están dirigidos por mujeres, el hecho de que las mujeres sean empresarias o microempresarias y emprendedoras no solo mejora su autoestima como mujer, sino también la calidad de vida de sus La familia. familiares directos y su entorno. Y eso es muy importante. Lo único que con las mujeres tenemos que trabajar más el tema de la aversión al riesgo. Las mujeres tienden a ser más aversas al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando van a reenganchar sus préstamos, tienen espacio para tomar 100 adicional y solo toman 70. Son bastante cuidadosas. Además, tienen un sistema operativo instalado que las hace verdaderas acróbatas financieras porque saben diferenciar Wow. los recursos del hogar de los recursos del negocio. A los hombres nos da un poco más de brega entrar en ese aspecto y nos toma más tiempo aprenderlo. Sí, así es. Y siguiendo esa misma Ujú. pregunta, señor Fabricio, Promipyme al día de hoy, con este gobierno del cambio, ¿qué podemos decir que se ha logrado? Hay que decir que el presidente capitalizó Promipyme en medio de la pandemia. A su llegada o luego en el 2021, pues comenzó con una capitalización precisamente porque las microempresas se resintió mucho con los cierres. Sobre todo nuestros clientes son personas que trabajan, como dijiste, salones de belleza, gente que vende comida preparada y servicios, transporte. Y todo eso se vio muy afectado con el cierre, porque obviamente esa gente depende de lo que vende día a día. Ahora, lo que estamos viendo no solo es un crecimiento en la demanda por créditos, Promipyme está dentro de un ecosistema de microcrédito con el sector privado también, pero nosotros no competimos con ellos, nosotros lo complementamos y llegamos a los lugares donde ellos no pueden llegar por un tema de costo financiero y operativo, porque nuestro principal, digamos, competidor es el prestamista informal, ese que le presta a la gente al 10 semanal y que hace colapsar los emprendimientos. Para nosotros es muy importante que con la tasa que estamos ofreciendo, que es cerca de un 12% anual, es decir, un 1% Menos de mensual, un 1 mensual. un 1 mensual, pues los emprendimientos tengan espacio para crecer. Claro, un espacio más holgado y sienten menos temor al momento de emprender y le brindan esa Pero mira, a seguridad. propósito del tema, nosotros tenemos un presidente que aprendió a sumar primero que a leer. Es un presidente que se crió detrás de un mostrador. Con los números. Es decir, incluso es parte de un legado de su tradición familiar, vinculada al emprendimiento y al trabajo, al comercio y a la inversión. La propia primera dama en una entrevista dijo de manera jocosa, recuérdense que yo soy una turquita de la Duarte, haciendo, digamos, referencia a su legado familiar que está vinculado a esto. Entonces, cuando tú tienes un presidente así, sabe perfectamente Claro. lo que significa el microcrédito, cuál es el papel para el desarrollo del tejido productivo. Claro. Si pudiéramos nosotros sintetizar en 2 o 3 puntos claves de por qué el gobierno del presidente Abinader ha impulsado las pequeñas y medianas empresas y las micro, esos pequeños empresarios, ¿cuáles serían esas 3 pautas? El presidente Abinader ha hecho tal cosa y por eso debemos de continuar 4 años. Yo creo lo primero es el enfoque de género, el tema de la mujer. Ha Ujú. sido bastante fuerte con eso. Es decir, mira, tenemos que incorporar
a las mujeres al sector productivo. Incluso tenemos una persona que inspira eso, que es nuestra vicepresidenta de la República, Tremenda. que es una empresaria y una mujer que ha venido desde hace un buen tiempo trabajando con temas vinculados a la industria del tabaco primero, y además que fue directora en la Pucamaima, fue a los profesores que íbamos a Santiago a dar clases, teníamos que verle la cara. Entonces, eso es importante. El segundo, yo creo que hay un liderazgo más horizontal. Sí. El presidente no solo cambió a un estilo propio de este siglo, no hay corbata, hay chacabana, y cuando hay chacabana se remanga la camisa, a veces salen unos tenis. Pero eso es más que un estilo de vestir, es una forma de hacerse accesible a las personas. Claro, de sentirse más cercano. Claro, porque el traje, la corbata, a veces aleja al ciudadano común. Pero cuando tú ves a alguien que se está vistiendo muy parecido a ti, pues tú lo sientes más cercano. Claro. Entonces yo creo que esa cercanía con la ciudadanía ha generado una confianza no solo en el gran inversionista, sino también en el emprendedor. Sí. Bueno, y me imagino que también eso se va a traducir en mayores oportunidades, mayores beneficios y obviamente lo vamos a ver en un futuro, esas transformaciones de todos esos cambios de apoyo a esas empresas. Yo creo que ya lo estamos viendo. Mira, de verdad, ustedes son muy jovencitas, pero bueno, tú estás viendo el cambio en Santiago. Para mí es indiscutible, ¿eh? O sea, y lo hablo claro y disculpe que le interrumpa. O sea, nosotros en la región del Cibao que aportamos más del 30% al PIB, nosotros nos sentíamos rezagados de que esa inversión no llegaba. Entonces ya tú ver inversiones de teleférico, monorriel, carreteras que no tenían pavimentación, o sea, todo ese tipo de cosas hace que se dinamice tanto la economía, que ya Santiago va a tener un hub de inversión. ¿Qué ha hecho eso? Que los empresarios dicen es que ya nosotros lo que tenemos que coordinarnos porque es seguro que vamos a invertir en Santiago. Mira, y eso fue gracias al presidente. Claro que sí, uno de los elementos esenciales es el tema logístico. O sea, este país ha dado un cambio en materia logística porque la logística es como el sistema circulatorio de la economía. Claro. Entonces, cuando tú comienzas a desarrollar polos como Pedernales, Manzanillo, claro, cuando ves lo que está pasando en Santiago, ves lo que está pasando digamos, en el municipio de Santo Domingo Este, que eso es un caso de estudio aparte. Entonces, tú necesitas todo un desarrollo logístico que ha comenzado con la modernización del despacho 24 horas, todo el tema que está haciendo aduana. Es porque eso es lo que se requiere hoy para crecer. Todo el tema del nearshoring que nos ha beneficiado bastante, cómo ha crecido el sector zona franca, que está generando mucho empleo, es precisamente por eso. Hay cosas que están generando cambios en la economía global que nos está favoreciendo. O sea que tenemos mucho motivo para ir a votar el 19 de mayo. Claro que sí, y hay que votar temprano. Sí. Yo le exhorto a los jóvenes que vayan a votar temprano y sobre todo, yo vengo del mundo de la economía y la finanza. Hay que ir a votar temprano y hay que decidir que ya a las 6 de la tarde evidenciamos lo que las encuestas ya están diciendo, pero sobre todo ir a votar. Los más jóvenes, yo tengo una hija así como ustedes jóvenes, muy joven de 21 años, que el día de las elecciones yo la llevo a votar. Claro. La he votado una vez, pero yo la llevo a votar. Y la llevo a votar un poco porque, y sobre todo a los nuevos votantes, esa primera experiencia de haber ido a votar, eso te queda marcado para el resto de la vida y te compromete como ciudadano. Así es que yo a los más jóvenes les digo, salgan a votar temprano y comiencen a ver un país que va a funcionar porque hay una nueva generación gobernando más comprometida con el futuro del país. No, y yo entiendo que con esto que usted nos comenta sobre cómo han ido sus avances en el Promipymes y la economía general, pues sin duda alguna el dominicano y dominicana se siente identificado con el gobierno de nuestro presidente Abinader, pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Así que segurísimo, este próximo 19 de mayo nosotros necesitamos desde tempranito afianzar esa decisión de que nuestro presidente Abinader estará 4 años más. Pero eso se logra con su voto, el de su familia y de sus amigos. El señor Fabricio lleva a su hija de brazo, yo llevo a mi familia seguro también a votar. Y Julia, ¿a quién tú llevas a votar? Voy a llevar a mi familia. Ármate un grupito, un coro. A mis amigas, a mis amigos, y iremos todos a votar por 4 años más de Luis Abinader.
Así que hasta una próxima entrega de este espacio. Seguimos unidos con Luis. Fabricio, ha sido un honor poder contar con usted y destacar esas fortalezas del gobierno de nuestro presidente Abinader, sobre todo en el sector económico, que está incidiendo directamente también en la mujer dominicana. Así es. Gracias a usted por ser un actor principal en esto. Y ustedes, nos vemos en una próxima entrega de Seguimos Unidos con Luis. Recuerden seguirnos en las redes sociales para que estén al tanto de los próximos episodios. Y también si quieren recapitular uno que otro, pues ahí van a estar en TikTok, en Facebook y en YouTube. Y en YouTube. Ahí estamos en todos lados. Seguimos Unidos con Luis. Mi nombre es Emily Taveras, mi compañera Julia Muñoz Alegre y hasta una próxima entrega. Hasta la próxima.